Solo queríamos agradecer al doctor Aparicio Rojas, quien es registrador público, toda una vida dedicada a estos temas de titulación de inmuebles, haciendo que las personas tengan sus títulos prediales, tengan su propiedad y puedan insertarse en la economía. Un fuerte aplauso para el expositor, el doctor Aparicio Rojas, que ha estado con nosotros brindando su tiempo. Muchas gracias. Siguiendo con la programación, tenemos la exposición del doctor Manuel Balcázar Vázquez, director de formalización individual de la propiedad informal de COFOPRI, tema saneamiento físico-legal de posesiones informales, para que le damos un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, señor decano, señor congresista, compañeros de la mesa. En esta oportunidad el tema que me trae por acá es relacionado con el saneamiento físico-legal de posesiones informales. En esta exposición voy a comentarles cómo era el panorama hace la década del 80, del 90, y cómo era, al final, cómo aparece COFOPRI como un ente que viene de alguna manera a consolidar todos los esfuerzos que se habían realizado hasta el momento para mejorar el saneamiento físico-legal. Vamos a ver cuál es la metodología que emplea COFOPRI. Vamos a conocer un poquito esta institución. Por acá viene una pregunta donde nos confunden un poco con FONAVI, ¿no? Que se van a ir dando cuenta de que no tienen, o tiene muy poco que ver con FONAVI, pero eso lo vamos a ir viendo en esta exposición. No sé si permiten el power. Bueno, es inevitable de tocar a COFOPRI sin mencionar el fenómeno que ocurrió en la década del 50, 60, que es el fenómeno de la migración. La migración afectó a nuestro país y entre otros temas, afectó el proceso de saneamiento físico-legal de inmuebles, sobre todo de posesiones informales. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no estaba preparada para ello. No teníamos los procedimientos adecuados, imagínense, para sanear en ese momento. Imagínense lo que sucede cuando viene el fenómeno de la migración y resulta que en esa época nosotros teníamos el 30% de pobladores en las ciudades, es decir, el 70% estaba en el ámbito rural. Pero a raíz de las migraciones se produce un vuelco totalmente de 180 grados. Es decir, lo que ahora, antes era 30%, ahora la parte urbana en nuestro país pasó al 70%. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al final terminamos con 6 millones de personas que no tenían un título de propiedad, 2 millones de viviendas que no contaban con título de propiedad. Entonces, frente a esta situación, como pueden ver ustedes en la filmina, nuestras instituciones no estaban preparadas, sobre todo en este caso las municipalidades. Más adelante, entonces aquí aparece lo que les acaba de mencionar. Fíjense ustedes cómo va evolucionando la población urbana, de lo que era el 30%, va creciendo finalmente hasta convertirse en el 70%. La migración, entonces, fue uno de los factores que finalmente nos trae esta solución, este problema. Y de verdad estábamos tan mal preparados para este fenómeno social que, imagínense, el proceso de formalización de posesiones informales tenía 207 pasos para ser formalizado. O sea, es decir, un asentamiento humano requería pasar por 207 etapas para poder ser formalizado. Y eso involucraba trámites tanto en la municipalidad distrital como en la municipalidad provincial. Fíjense, eso de ahí no es una tarántula, no es un pulpo, eso es el procedimiento de saneamiento físico-legal que se utilizaba en esa época. Ahora no, lo van a ver en unos minutos, no va a estar por ahí. Fíjense que demoraba 3 años y el título de propiedad para esas personas salía costando alrededor de $2.156. Imagínense, para un poblador de una posesión informal. Es así donde nace COFOPRI. Y COFOPRI nace como parte de un plan nacional de formalización. COFOPRI en esas fechas nace con un título rimbombante, con facultades extraordinarias, porque era criticado muchas veces porque decía, se le está arrebatando las funciones a las facultades a las municipalidades. Y bueno, sí, pues había un aire de ese tipo, ¿no? Porque decía que COFOPRI asumía competencia de manera exclusiva y excluyente para la materia de formalización de la propiedad. Pero con esas facultades nosotros logramos formalizar más de 1 millón de títulos de propiedad en el país. Y como veremos más adelante,
quienes lideraban, o sea, quienes eran los beneficiarios, generalmente eran las mujeres. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Seguidamente hubieron otras etapas en la formalización. ¿Qué pasó? Año 2001 dijeron no, COFOPRI. ¿Por qué? COFOPRI, ¿cómo saca títulos? Porque decían que nosotros éramos fábrica de títulos. Lo que no entendían es que nosotros habíamos logrado algo importante, que era la simplificación del procedimiento de formalización en nuestro país. Esas 207 etapas que ustedes vieron, nosotros lo simplificamos a solo 3, que las van a ver en un minuto. ¿Qué pasó en esta segunda etapa? En esta segunda etapa dijeron, no, COFOPRI no puede estar con la formalización, así que hay que crear una comisión para que se va a encargar del tema de la formalización. Y en esa comisión, pues finalmente, COFOPRI actúa como una secretaría técnica. En palabras así concretas, COFOPRI seguía haciendo la formalización, porque lo único que se le dejó a la municipalidad fue la entrega del título, que finalmente es un tema que les corresponde. Entonces COFOPRI trabajó en esta segunda etapa como una secretaría técnica. Una tercera etapa, aquí ya trabajamos nosotros como un órgano técnico de asesoramiento y también suscribíamos convenios con la municipalidad y finalmente también seguíamos haciendo la formalización. O sea, imagínense todo lo que íbamos pasando. Finalmente, los actores actuales, nosotros vamos a ver de que en este momento estamos pasando por un régimen extraordinario. Las facultades de formalización de la propiedad las tiene COFOPRI ahora, ¿no? Por una ley de régimen temporal extraordinario que se ha ampliado, porque en principio fueron 3 años, ahora son 2 años más, es decir, vamos a estar hasta el 2011 con las facultades más o menos como las teníamos en el año 96. Y eso es bueno, porque nos ha permitido a nosotros recobrar el tiempo perdido y retroceder un poco hacia el año 96, donde de verdad teníamos elementos legales importantísimos que nos permitieron simplificar la formalización en el país.